porque de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia o por gracia. Esto es maravilloso, amigos. No impidamos esto. Ese es el significado. Y esto por lo menos es parte de la aplicación. Versículo 17. Aquí vemos a Cristo con sus grandes logros. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, voy a confesar algo. Los predicadores y su tendencia es ver estos grandes términos, la ley y la gracia. E inmediatamente, estoy seguro que yo lo he hecho también, no puedo acordarme cuándo, mira, que bueno, no me conviene recordarlo, pero bueno, estoy seguro que lo he hecho. La tendencia del predicador es transformar este versículo en una discusión de la ley y la gracia. Y eso se hace muy fácil. Y comparamos la ley con la gracia. Y esto es válido y es útil. La ley nos condena, claro. Y la gracia nos libra, nos salva. Y pensamos al respecto de las características de la ley y las de la gracia. Y bueno, ¿acaso no es eso un sermón edificante? Pero esto no es lo que teníamos que haber hecho, porque ese no es el punto que el apóstol inspirado está queriendo enseñarnos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él está hablando no tanto al respecto del contraste entre la ley y la gracia, y si exageramos con eso en este contexto, entonces damos la impresión de que el Antiguo Testamento era solamente la ley y solamente el Nuevo Testamento es gracia, y que en el Antiguo Testamento no había gracia y ahora la tenemos, y es muy superior. Pero sería erróneo dar esa impresión, porque ellos sí tenían gracia en el Antiguo Testamento. El apóstol no está diciendo que era solamente la ley en aquel entonces y ahora solamente es todo gracia. Escuchen, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto trata respecto de los requisitos de aquel que trae cada una de estas cosas. Y la ley pudo haber sido dada por Moisés, pudo haber sido dada por aquel que era solamente un hombre, porque lo único que se necesitaba era la publicación de la misma. Entonces los 10 mandamientos y el Antiguo Testamento y sus ceremonias podían ser entregadas por un hombre. Las ceremonias del Antiguo Testamento, un gran hombre, Moisés, un hombre maravilloso, Moisés, y el más humilde de todos, hasta la venida del Dios hombre Jesucristo. Un gran hombre. Y los que dan las leyes, los grandes hombres normalmente no son humildes. Sin embargo, Moisés era grande y también era humilde. Él era solamente un hombre falible, pecaminoso y tenía sus debilidades. Y en el Pentateuco leemos al respecto de algunos de sus puntos débiles. Y le admiramos de todas formas. Él fue capaz de grandes cosas y fue capaz de tener su fe firme y a veces le falló. Y él dependía de Dios. Él solamente era un hombre. Pero si lo único que se te llama a hacer es publicar la ley e imprimirla si tú quieres, pues eso está bien, un hombre lo puede hacer. Y de hecho Moisés también publicó gracia. En Deuteronomio capítulo 29, 30 y 31 tratan todos de la gracia, el pacto de gracia. Queridos amigos, Moisés al final de su vida, él predicó esto también toda su vida, pero al final de su vida predica a Cristo en cierta forma y la necesidad de la gracia y la verdadera unión con Dios, que es una circuncisión del corazón, y predica él todo eso. Y Pablo nos dice en la carta a los romanos que Moisés predicaba la gracia de Dios. Sí, pero lo único que hizo fue predicarla. Dijo, tú puedes tener el perdón de Dios y la nueva vida y la misericordia y comunión con Él, confiando en su misericordia y en lo que Él haría, que será un gran acto para poder tomar el castigo del pecado.
Pero para poder conseguir la gracia, no solamente publicarla, para poder conseguir la gracia, llamarlo de una forma, pues eso entonces tuvo que esperar hasta Jesucristo, porque ningún hombre lo podía hacer. Moisés no lo podía hacer, solamente el Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, Dios que tomó carne humana y en forma humana, solamente él pudo conseguir y asegurar la gracia viviendo una vida perfectísima, bajo provocaciones terribles, enfrentando esas provocaciones y sufriendo y muriendo en la cruz de Calvario para poder expiar el pecado, para poder pagar el pecado de todos aquellos que serían salvos. Solamente Cristo podría hacer eso, solamente Dios lo podía hacer. Él tenía que ser hombre para poder sufrir como tendríamos que haber sufrido, pero Él tenía que ser Dios para que esto le capacitase a atravesar aquello y que les estuviese y para poder esa vida perfecta de justicia. Entonces aquí, esto trata respecto de los requisitos de la persona, de cada una de las personas. Versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada. Claro que sí, era solamente una publicación de los estándares santos de Dios, gloriosos y vinculantes como son, pero la gracia y la verdad no podían venir por un hombre o un ángel, solamente podía venir a través del Verbo encarnado, la palabra encarnada, el Creador, aquel que era Dios y hombre. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, nunca tuve que haber solamente hablado de la ley y la gracia y transformado el sermón en un contraste entre ambos, tan útil como pueda ser y tan correcto como pueda ser, sino que más bien tendría que haber contrastado a Moisés con Cristo. Moisés tenía los requisitos solo para publicar la ley. Sin embargo, Cristo buscó y consiguió y aseguró, y a través de él vinieron la gracia y la verdad, y toda la gracia y la misericordia que Dios muestra y mostró a pecadores arrepentidos en el Antiguo Testamento. Eso señalaba y esperaba la venida de Cristo. Las personas podían ser perdonadas a través del Antiguo Testamento. Ellos podían ser salvos por la gracia, pero la gran transacción que compraría y aseguraría su salvación tenía que esperar a que Cristo mismo viniese. Ese es el punto del versículo 17. Todos estos versículos nos muestran la gloria de Cristo y su estatus, su persona, su obra. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y podía ser así, era la ley de Dios, pero la gracia y la verdad vinieron y tenían que venir solamente por medio de Jesucristo. Ahí es donde está el verdadero contraste. Ese es el sentido pleno, queridos amigos, aquí. La ley es el carácter de Dios y la demanda de Dios sobre nosotros, pero la gracia es la salvación que ha sido asegurada y ganada y comprada por Cristo. Entonces tenemos que contemplar y recordar que tenemos que tener completa dependencia de Cristo en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos dependemos de Él. Y aplicando esto, esperamos que haya muchos, no solamente unos cuantos, o no una poca gracia y verdad que fluya a nosotros o de nosotros para otros. Que esto sea así, que la gracia y la verdad también fluya de nosotros a otros, y que eso sea reflejado, y que siempre tengamos gracia, que siempre seamos corteses, que siempre podamos estar dispuestos a perdonar, siempre compasivos y verdaderos, siempre genuinos, siempre verdaderos, siempre fieles. La gracia y la verdad, y claro que la gracia que viene de Cristo es el perdón y la misericordia y la amabilidad inmerecida que no merecemos, pero Él tiene el poder de darla. Cristo compró esto en la cruz de Calvario para darla a nosotros. Y la verdad, bueno, Moisés publicó la ley, que estaba llena de tipos y sombras que señalaban, que reflejaban, dibujaban la salvación de Cristo y a Cristo. Sin embargo, Cristo es la verdad, en el sentido de que Él cumple los tipos y las sombras. Él es el artículo verdadero, lo verdadero. Los sacrificios que representaban el gran sacrificio que vendría, solamente eran ilustraciones y profecías.
ilustraciones, gráficos, si tú quieres. La realidad es Cristo en el Calvario. Entonces Él estaba lleno de gracia y verdad. La realidad ha venido. Hay un contraste entre las características de Moisés como hombre y todos los tipos y Cristo, que es la realidad, el gran antetipo y aquel que consiguió la gracia. Y entonces dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y después el versículo 18. Y esto nos lleva al último encabezado: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. Y esto es a respecto de la revelación de la revelación de Dios que hizo Cristo. Vamos a estudiarlo. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. A Dios nadie le vio jamás. Y eso es verdad. Moisés quería ver la gloria de Dios, pero él solamente pudo tener una cierta sensación de ello. No podía ver a Dios. Pero las personas vieron manifestaciones divinas, pero no vieron a Dios. Vieron a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, antes de su encarnación, las grandes teofanías del Antiguo Testamento, y Cristo se aparecía como hombre, pero no vieron su divinidad ahí, a pesar de que se les dijo que Él era Dios, pero ningún hombre le vio jamás con un ojo físico, en ningún momento. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo. Unigénito, esto significa no origen, sino cercanía. Hay que entender eso. El unigénito Hijo. No, esta frase no nos explica que un día Cristo haya nacido. No. Él, claro, nació como un hombre, claro, en este mundo, pero en la eternidad Él nunca fue creado o nunca nació. Esta frase nunca tiene que sugerirnos que hubo un tiempo en el que Cristo no existía. No es que haya sido concebido en el sentido de que haya comenzado en un momento dado y naciese. El término aquí unigénito, acuérdense que fue eternamente concebido, y eso está más allá de lo que podemos entender. Concebido es utilizado en el sentido de su cercanía. Unigénito. El unigénito. Y hay que pensar una vez más en esa ilustración del hijo de un hombre en tiempos antiguos. Él ya tiene cierta edad, ahora ya está junto con su padre y ambos están reinando. Tal vez han escogido diferentes territorios para poder estar allí, o diferentes relaciones, pero el hijo ya es un adulto y ya es un adulto en su propio derecho, y él entonces reina también con su padre y comparten el honor y la gloria del reinado, pero están cerca. ¿No ves que son padre e hijo? Son de una misma sangre, están muy cerca, y allí en ese sentido, en la palabra unigénito del versículo 18 significa tan cercano como pudiera ser posible. Ellos comparten la misma esencia, tienen la misma autoridad de forma eterna y están tan cercanos en armonía completa y en amor. Son uno. Y aún así, claro que esto aplica también al Espíritu Santo. Son tres diferentes personas. Y aquí unigénito simplemente enfatiza este concepto en nuestra mente. Versículo 18, el unigénito Hijo. Y eso se confirma con la siguiente frase, que está en el seno del Padre. Y aquí la ilustración probablemente se obtiene de la forma en que en aquellos tiempos antiguos se inclinaban en una comida, en una alfombra, en una manta,
y las personas que eran muy cercanos se ponían muy cerca el uno del otro. A medida que comían, estaban inclinándose en esa alfombra, muy cercanos el uno del otro, en esa manta. Y queridos amigos, el unigénito Hijo, su cercanía es lo que se tiene en mente aquí, que está en el seno del Padre. Su cercanía es lo que se tiene en mente cuando se dicen estas palabras. Él le ha dado a conocer. Hay una razón para utilizar estos términos que denotan cercanía del Padre y del Hijo, porque esto muestra los requisitos de Cristo para declarar o revelar o hacer conocido al Padre. Él cumplía esos requisitos y a toda la deidad también, de hecho. Él le ha dado a conocer, Él ha declarado, Él le declaró. Es ese sentido aquí. Toda nuestra información viene de Cristo. Él es la palabra, es el verbo. A través de su espíritu Él es el autor de la Biblia. Él escribió cada palabra desde el principio hasta el final. Cuando Él se apareció, Él reveló y manifestó mucho de la gloria de Dios en su vida perfecta, y los discípulos se maravillaban ante Él. Ninguna maldad hubo en Él, ningún egoísmo, ningún mal carácter, nada. Nada, ningún engaño, nada malo se vio de Cristo nuestro Señor. Él fue perfecto, fue santo, fue glorioso siempre. Una persona así. Y reveló la deidad en las perfecciones de su enseñanza y en sus milagros compasivos tan extensos. Muchos de los atributos divinos fueron mostrados ahí. Él le ha dado a conocer, le ha declarado, enseñado, dice el griego, expandido si tú quieres. Tenemos la palabra también, la exégesis, hizo la exégesis del Padre, de toda la deidad. Cristo en su palabra, Él es la autoridad. Él le ha dado a conocer, y nuestra experiencia espiritual la mencionó también. Aprendemos la palabra de Cristo y le vemos a Él en la Escritura. Y hoy en día hay muchas personas que tienen el error de pensar que no, es el Espíritu Santo, la gloriosa persona de la deidad, y quieren tener una impresión directa y personal, una experiencia de su toque y su poder. Y piensan ellos que eso me va a hacer tener un cosquilleo y me va a levantar y elevar. Yo necesito un bautismo especial del Espíritu. No, el bautismo del Espíritu es parte de tu conversión. No, yo quiero algo más, dicen ellos. Quiero una cosa subjetiva, una experiencia del poder divino que venga del Espíritu. Pero así no es como tienen que ser las cosas, queridos amigos. Aquel que declara, quien hace conocido a Dios, es Cristo. Él es quien declara la deidad, así que es a través de su palabra y apreciándole a Él y obedeciéndole a Él. Y es así que tú obtienes todas tus impresiones espirituales y todo tu gozo espiritual y tu experiencia espiritual. El Espíritu Santo, lo que Él hace, el Espíritu Santo tímido si tú quieres, el Espíritu Santo lo que hace es poner esa vida en tus corazones. Y no pienses, quiero un derramamiento especial del Espíritu en la forma que yo pueda sentirlo y tocarlo. El Espíritu Santo, Él nos da luz divina. Él es reservado, pero señala la Escritura, me muestra a Cristo, bendice mi apreciación de Él en su Escritura, me da gratitud a Él, me da amor a Él. Él es el Espíritu Santo reservado, retraído. Él es aquel que revela a la deidad a mi Cristo a través de su Espíritu. Y mientras más lo entienda y lo aprecie y entiende, oh Santo Espíritu de Dios, capacítame para amarle más y valorarle más. Y Él lo hará. Y algunos días, incluso al leer la Escritura, leerás al respecto de Cristo. Y a medida que lo haces, tu corazón de forma extraña tendrá calidez y tus sentimientos te sobrecogerán y tú verás y entenderás la profundidad del amor de Cristo. Más a partir de ese pasaje que nunca antes. El Espíritu Santo es aquel
que capacita a la persona para que esto pase. Pero no le pidas una revelación directa, un cosquilleo maravilloso, una experiencia mística, sí, no. La experiencia espiritual estará relacionada con el amor y la obediencia a Cristo y su palabra. Es como quisiera tener más tiempo para avanzar, pero esos son nuestros encabezados para esta mañana. Cristo y su ser eterno, versículo 15. Cristo y su capacidad que no se termina, a partir de la cual obtenemos todo. Versículo 16. Versículo 7, los grandes logros de Cristo, lo cual él solamente podía hacer. Y versículo 18, cómo Cristo nos reveló a Dios. En el versículo 18, el Evangelio de Juan, creo yo, que es maravilloso.